Damos la bienvenida al ingeniero Felipe Cisneros. Él es director de PROMAS. PROMAS es el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Cuenca y se trata concretamente del Programa para el Manejo de Agua y del Suelo, una entidad de carácter científico que ha venido trabajando por varias décadas en la ciudad de Cuenca. En diciembre del 2021, en una última entrevista con usted, ingeniero Cisneros, usted señalaba en nuestro medio de comunicación, en Antena 1, que se había cerrado el acuerdo con Etapa porque se había cumplido ya el tiempo del trabajo y hubo ya los resultados que se esperaban, pero que esperaban o aspiraban a continuar con la investigación y esperaban que para este 2022 se consigan más fondos. Esta situación, hasta allí diríamos que fue parte de una secuela de un largo proceso de investigación que ha tenido sus bemoles y sus capítulos con la opinión pública. Lo que ha sorprendido es la declaración de la señora rectora de la universidad, que habló este día lunes, presentamos sus declaraciones que las hizo el viernes, en el sentido de que de mutuo acuerdo se había cerrado este convenio con la empresa municipal Etapa y literalmente que desgraciadamente no se habían logrado los resultados esperados. Esto de hecho ha generado enorme inquietud, pues es públicamente conocido que estos estudios de aguas subterráneas, tanto en Río Blanco como en Quimsacocha, han sido sugeridos por expertos nacionales e internacionales justamente para, de manera objetiva, poder evaluar los riesgos que existen, particularmente por aguas subterráneas, contaminación de aguas subterráneas en estos dos proyectos mineros. Así hizo énfasis, por ejemplo, el informe pericial sobre estos proyectos que Kuipers y asociados, unos expertos medioambientalistas canadienses, habían sugerido en el año 2016. ¿Cuál es la situación? ¿Qué interpretación se le debe dar a las declaraciones de la señora rectora de la Universidad de Cuenca? Yo le agradezco mucho, Gustavo, la posibilidad de explicar. En realidad es diría yo, un malentendido. La señora rectora a lo que se refiere es efectivamente a la parte contractual. Y en efecto, así sucedió, dadas las circunstancias y las dificultades que finalmente en los últimos momentos del trabajo que estábamos realizando se presentaron. Porque evidentemente hay un tema de que no pudimos concluir, ¿no es cierto?, los estudios en la última parte, pero debido a circunstancias que son fuera de la posibilidad, en definitiva, de hacer ese trabajo, que se pueden calificar como, digamos, trabajos que están, ¿cómo es que se llama que no que no permitieron hacer los trabajos? Y esto se debió a una situación sociopolítica muy compleja en los últimos tiempos del año 2019, en donde nosotros estábamos ya concluyendo los trabajos en la parte de aguas subterráneas, entrando a hacer el tema de geofísica en Río Blanco. ¿En cuál de los? En Río Blanco. Río Blanco. En Loma Larga habíamos terminado ya los trabajos de física y estábamos emprendiendo los trabajos en Río Blanco y faltaban las perforaciones para confirmar ciertos hallazgos. Pero lamentablemente la posición beligerante de los comuneros, de la gente de Río Blanco, primero despedazaron las estaciones de medición de caudales que habíamos instalado en dos quebradas, rompieron algunos pluviógrafos, y el momento en que entrábamos a hacer las aguas subterráneas, geofísica, prácticamente nos mandaron sacando, indicando que no necesitaban esos estudios y que no era necesario que nosotros hagamos esos trabajos. Estas acciones realizaron los pobladores de la zona de Molleturo. Exactamente, exactamente. Por la situación sociopolítica, entiendo yo, todo el problema que había en ese momento. Entonces nosotros no podíamos arriesgar la vida de nuestros técnicos, que fueron incluso amenazados en algún momento, secuestrados incluso en uno de los túneles, ¿no? Y tuvimos que retirarlos. Esa parte que es geofísica y perforaciones fue lo que no se hizo. Pero el estudio no era eso solamente. El estudio era un amplio conocimiento, primero de la realidad geográfica, luego de la calidad y cantidad de suelo de páramo que existe en la zona,
Luego, la cantidad de agua con monitoreo de estaciones en diferentes sitios, ¿no es cierto?, para saber cuánta agua, y luego la calidad de esa agua. Y no solamente calidad en el tema de análisis químico, sino también la calidad biológica. Todo eso se realizó y se entregó a etapa seis trimestres de monitoreo de todos estos parámetros que indican una línea base muy consistente, muy buena, que además, debo decirle, fue el área que nosotros intervinimos originalmente. Debíamos intervenir en el área de influencia de los proyectos mineros, pero etapa con buen criterio amplió el área a la zona de influencia de las comunidades, de modo que la información que dispone etapa de los estudios que se realizaron, este momento sirven para las comunidades, para saber cuánta agua disponen superficialmente, qué calidad de agua está en esa, ¿no es cierto? Y todo lo que se relaciona con los estudios hidrológicos. Ya, en lo concreto, en Río Blanco, ¿lograron realizar los estudios de aguas subterráneas, el potencial efecto que la explotación minera podía tener en esto? Y lo propio, ¿lograron hacerlo en Quimsacocha? Mire, en Río Blanco, como dije, no nos permitieron hacer la geofísica, por lo tanto no pudimos avanzar con esa parte de los estudios, que es la parte de geofísica y la parte de perforaciones, que eso servía para confirmar los hallazgos que teníamos de acuerdo a la información de los piezómetros, de los diferentes estudios geológicos que se han realizado, y que teníamos una idea de lo que está sucediendo. Es decir, había otras evidencias, otros indicios que sustentaban la hipótesis. Exactamente. Nosotros teníamos, ¿no es cierto?, las lecturas de los piezómetros y teníamos algunas litologías, ¿no es cierto?, de la geología que se había realizado, pero evidentemente necesitábamos hacer una confirmación en cuanto a la definición de las cuencas hidrográficas subterráneas con la geofísica que no permitieron hacer y con las perforaciones para verificar. Entonces, ese fue un daño muy grave que se ocasionó y por esa razón, se dio paso a fuerza mayor, es lo que quería decir hace un rato. Por fuerza mayor no hubo cómo avanzar con esos estudios y por esa razón se pidió, la Universidad de Cuenca pidió a etapa que el contrato, a lo que se refiere la señora rectora, ¿no es cierto?, sea terminado de mutuo acuerdo. Y etapa, consciente de lo que ha sucedido y habiendo sido testigo y vivido esa experiencia, aceptó la terminación de mutuo acuerdo. ¿Cuándo se dio la terminación de este convenio? Al final del convenio, en el año 2019. Entonces, en este momento estamos ya discutiendo, ¿no es cierto?, la liquidación de ese convenio, porque ya jurídicamente se ha decidido la terminación del contrato. Un convenio que, si la memoria no me es infiel, un convenio del orden de unos $2 millones. Verá, el convenio era $1.600.000 que tenían algunos componentes. Componente de aguas superficiales, calidad de agua, edafología, la parte de cartografía, la geología, y una buena parte se debía trabajar en perforaciones. Entonces eran las perforaciones y todos los demás elementos. Eso sumaban $1.600.000. Nosotros hemos recibido el pago de una planilla, ¿no es cierto? Y estamos en este momento liquidando el convenio para poder liquidar también todos los trabajos. Hemos trabajado por 4 años haciendo monitoreo, porque el contrato no era un estudio simplemente, no era un documento que teníamos que entregar, sino todo un esquema de monitoreo que está implementado. En el caso de Loma Larga, son más de 30, creo que son 36 aparatos que están midiendo diferentes temas ambientales, desde la cantidad hasta la calidad de agua y de suelo, y tenemos también para los dos proyectos, tanto Loma Larga como Río Blanco, calibrado un modelo hidrológico que con información satelital hemos podido realizar. Entonces, y podemos ponerlo en porcentaje, que quizá lo puede entender de mejor manera el público. ¿Qué porcentaje de los objetivos que se propusieron se habrían cumplido con este proyecto? Y no sé si ese mismo porcentaje reflejaría el cumplimiento en términos económicos, es decir, de la utilización de los fondos. En efecto, se hizo una evaluación de los porcentajes, se tiene por cada trimestre, de acuerdo a las cantidades de monitoreo que se ha realizado, de los equipos que se han instalado, de todas las cosas que se han hecho, y estamos hablando de trimestres del primero, segundo, tercero, el 100% de cumplimiento en los dos proyectos,
Y luego, por estas causas que no hubo cómo realizar estos trabajos, entonces baja un poco el porcentaje. En global, yo me atrevería a decir que es un 80, un 90% en el caso de Loma Larga y es un 60% en el caso de Río Branco, que está reconocido ya en los documentos que estamos haciendo la liquidación en este momento, ¿no? Entonces, en monto nosotros aspiramos, y esto es lo que está discutiéndose, en monto se habrá ejecutado unos 900 a $1.000.000 más o menos el costo de todo este trabajo, que es monitoreo de agua superficial, monitoreo de calidad de agua, monitoreo de todo el área de suelos, en el área ampliada por etapa para que se atienda a las comunidades, ¿no es cierto?, durante 4 años, con equipos instalados y tenemos los datos, ¿no es cierto?, se han entregado las bases de datos. Lo que sí se puede decir es que tenemos una línea base de todos los parámetros que nosotros habíamos pretendido, excepto la confirmación de hipótesis en los temas de aguas subterráneas. Se pudo conseguir otros fondos. Recuerdo que también en la entrevista a la que hacía alusión, usted señalaba que había algunos proyectos que había financiado Bélgica, la parte francesa de Bélgica a través de alguna de sus universidades y se continuaba realizando investigaciones paralelas. Esto y algo más se ha sumado. En efecto, es un proyecto que se denomina Páramo SUS, Sustainability of Páramo. Ese es el proyecto que financia la Universidad Católica de Louvain-la-Neuve, que está en Bélgica, en la parte francófona. Es un proyecto de $500.000 que se ha venido trabajando desde hace 5 años y que ha producido ya 2 PhDs que están terminando este momento en la Politécnica Nacional y aquí en la Universidad de Cuenca, y muchos estudios de máster, tanto de Lovaina como de acá, y se sigue monitoreando. Se ha instalado una gran cantidad de equipos, no solamente aquí, porque este proyecto tiene una cobertura nacional, tiene cobertura para Quimsacocha y para toda la zona de nuestro austro, pero también en el Antizana con las aguas potables de la ciudad de Quito. El FONAC es socio dentro de este contexto y estamos trabajando conjuntamente en el desarrollo de una serie de herramientas que permitan saber cómo es la influencia del suelo cuando el agua pasa por él, qué cambios químicos produce ese paso, y es un estudio muy, muy interesante, el cual incluso le comento, vamos a tener el próximo año, mes de enero, a fines de enero, inicios de febrero, un evento internacional con la presencia de no menos de 5 expertos internacionales en el tema de páramos, que hemos venido trabajando con este apoyo de la Universidad Católica de Lovaina. Con Este las año estamos... limitaciones que usted ha señalado, ingeniero Cisneros, ¿cuáles son las principales conclusiones en cuanto al comportamiento potencial de esas aguas subterráneas, su correlación con la contaminación minera, sabiéndose que allí el agua subterránea que se filtra en la mina, lo que sí va a estudiar es justamente la posibilidad de que entre en contacto con nuevas superficies rocosas que puedan contener minerales reactivos o solubles, puedan generar fenómeno de lixiviación, drenaje ácido, compuestos áureos sulfurados, etcétera? ¿Qué conclusiones han logrado? Bueno, como le dije, no hemos logrado terminar efectivamente ese trabajo, pero las hipótesis que nosotros tenemos y que se ha demostrado a través de los estudios de geofísica y también de algunos datos geológicos que tenemos, es que principalmente en la zona de Quimsacocha, en la zona del Río Blanco, lo que tenemos es aguas subsuperficiales, es decir, aguas que están captándose en la superficie y que están almacenadas en la composición del suelo de páramo. Ambas La zonas mitología, tendrían las características de un acuífero. no necesariamente, porque un acuífero tiene unas características muy especiales. eh, Tal vez si podemos considerar toda esa superficie, todo ese manto, ¿cierto? Como ese suelo maravilloso que es el suelo de páramo, ese sí sería una gran esponja en donde tenemos el agua Ahora, filtrada desde grandes, ¿no es sobre cierto? De, Quimsacocha, y de hablando ese volumen. de la zona cercana de esta llanura del Tarqui, hace algún tiempo, en algún otro diálogo, usted nos había señalado que existían ya todas las evidencias y conclusiones de que Tarqui es un acuífero. Sí, señor. Tarqui, nosotros tenemos el convencimiento de que es la cuenca del Tarqui, la parte baja de la cuenca del Tarqui, donde tenemos la llanura,
Ese es un acuífero aluvial que incluso llega hasta la ciudad de Cuenca. Usted acuérdese de los Pozo Balde que conoce. Toda casa en Cuenca tenía un pozo en donde con un balde se sacaba el agua para abastecimiento de uso doméstico. Entonces, es un acuífero de gran potencia, ¿no es cierto?, aluvial, ¿no es cierto?, que hemos propuesto a Etapa hacer un estudio para ver la calidad de ese acuífero, porque imagínense toda la ganadería, todas las actividades que tenemos en Tarqui pueden estar haciendo, digamos, complicando el tema de la calidad del agua, pero tenemos fincadas esperanzas de que ahí tenemos un gran volumen de agua que puede ser utilizado en el futuro para agua potable de Cuenca. En efecto, Gustavo, así es. ¿Qué conclusiones tienen entonces de todos estos años de estudio con respecto a estos dos sitios, Río Blanco y Quimsacocha? Bueno, nosotros, se puede ver ya en los datos, ¿no es cierto? Tenemos una línea base. Es decir, conocemos exactamente cuáles son las características del agua, tanto en cantidad cuanto en calidad, en cada uno de los puntos de monitoreo. Eso es información invaluable que tenemos, porque tenemos historia de los datos. Tenemos también zonas en donde hay complicaciones en la parte química. Hemos mencionado la quebrada de Alumbre, por ejemplo, que tiene problemas. Pero bueno, más allá de eso, lo que se tiene es el conocimiento exacto de cómo está este momento el entorno, el suelo, cómo está la superficie del área de monitoreo, cómo está la cantidad de agua en cada uno de los sitios, cómo está la calidad de agua, e incluso algunos piezómetros que están vigentes, pues se tiene en los datos de fluctuación de niveles. Y eso es una línea base, Gustavo. Durante los años que hemos hecho monitoreo no ha pasado nada. O sea, nosotros podemos mostrar que, por ejemplo, la quebrada tal tiene la calidad de agua tal y el mínimo, por ejemplo, en aluminio tiene un tope y el comportamiento tiene unos valores. Eso está en la base de datos que nosotros hemos entregado, ¿no es cierto?, a Etapa y que tenemos disponible en el PROMAS y que está disponible para la ciudadanía, ¿no es cierto? Y la otra cosa fundamental es que tenemos instaladas las estaciones en todo el sector, es decir, estamos sabiendo qué está pasando en cada momento, ¿no? Incluso con un desarrollo pequeño que hemos realizado sobre la transmisión a tiempo real de la información que se está generando en cada uno de los sitios. Eso es importante porque nosotros en algún momento podemos poner a disposición, ¿no es cierto?, esta información. Evidentemente, Gustavo, comprenderá que para todo eso se necesitan fondos, ¿no? En este momento estamos rescindiendo, estamos terminando el contrato de mutuo acuerdo con Etapa y nos hemos quedado con la base de datos, nos hemos quedado con esa información y requeriríamos, o se requeriría para la región, ¿no es cierto?, que se continúen estos trabajos de alguna manera, ¿no? La conflictividad es lo que ha hecho que esto se detenga, pero yo creo que nosotros como entes académicos, nosotros no debemos dejar en continuar haciendo este monitoreo porque es lo único que nos va a permitir, ¿no es cierto?, defendernos de cualquier embate. Y le digo cualquier embate, Gustavo, porque no es solamente el tema de la minería lo que tenemos que estar preocupados. Tenemos que preocuparnos del tema de la ganadería en el páramo. En la zona, por ejemplo, de la cuenca del río Llanuncay, tenemos graves problemas con la ampliación de la frontera agrícola. Allí se están transformando los páramos en potreros. Eso es grave porque ese cambio de uso de suelo va a hacer que disminuya la cantidad de agua que nosotros tenemos disponible, ¿no es cierto?, para uso de agua potable, por ejemplo, en la planta de Susta o en las otras cuencas hidrográficas. De modo que esas actividades tienen que ser controladas y tenemos que seguir monitoreando para evitar cualquier tipo de daño que se pueda dar a nuestro... Ahora, ingeniero Cisneros, pensando siempre en el futuro, ¿es la mejor decisión dar por terminado este convenio? ¿No hay posibilidades, por otra parte, de reactivarlo, sabiendo que no ha sido completado en un 100% en cuanto a los objetivos y tampoco con respecto al capital, al dinero, que es muy difícil, lo sabemos, de conseguir para una investigación? ¿Es la mejor salida? ¿Hay falta de voluntad por parte de Etapa o de la Universidad de Cuenca? ¿O qué es, si no, lo que estaría impidiendo para que pueda continuarse?
Bueno, el problema, Gustavo, fue que en realidad, mire, era un contrato que tenía una duración, ¿cierto? Esa duración implica recursos. El rato que usted se sale de esa duración, ya no hay los recursos, ¿no? Y ese es el primer Es el problema que problema, tenemos. digamos, de flujo del dinero, Exacto, exacto. que se había Entonces, comprometido. claro, no es un contrato que nosotros podemos coger y hacer el estudio y entregar el informe. No, es un contrato vivo, llamo yo. ¿Por qué? Porque estamos instalando equipos, estamos monitoreando esos equipos. Tenemos que ir cada mes. Seguimos yendo, verá. No es que hemos dejado de ir. El PROMAS, a través con este proyectito pequeño de Lovaina, no podemos, estamos yendo y recopilamos la información, guardamos. Tenemos como algo especialísimo el tema de la información. Claro, pero el Entonces, es interés un de poco la ciudad difícil. trasladado al interés de sus instituciones continúa. Etapa Exacto. ha mantenido históricamente una defensa permanente de las áreas de páramo, que es en donde se originan las principales corrientes superficiales que nos abastecen. Etapa tiene un papel histórico vigilando el suelo, controlando la demanda, incluso para otros fines, para recreación, para turismo, y esto se ha coordinado activamente con el municipio de Cuenca. Y aquí ha entrado este otro actor, la Universidad de Cuenca. ¿Se va a continuar de alguna manera con esta sinergia? Yo creo que debe continuar, Gustavo, creo que debe continuar. Son instituciones hermanas que deben sumar, ya que Etapa en efecto tiene una presencia muy importante, no solamente en la zona que estamos hablando, sino también en la zona de Cajas, en toda la zona de recarga de agua de la ciudad para las diferentes plantas, etcétera. Entonces, la unión hace la fuerza. Nosotros desde la universidad ponemos el tema de la investigación, nuestros estudiantes están listos para hacer sus tesis, para hacer sus trabajos, y eso es lo que hemos logrado. Hemos logrado, en el caso del convenio, muchísimas tesis desarrolladas, que es información válida Claro. y hallazgos muy importantes, no solamente en el campo de la hidrología, en el campo de la edafología, los ingenieros agrónomos, los ingenieros civiles, pero también en la parte Y social. esta es la importantísima compensación que obtiene la universidad. Exacto, exacto. Entonces, eso es maravilloso. El PROMAS, por ejemplo, tiene una tradición de resolución de los estudiantes con tesis, muchísimas tesis, ¿no? Hablamos de cientos de tesis que hemos realizado. ¿Por qué razón? Porque justamente estamos trabajando en esos temas importantes que son en la vigilancia de estos recursos fundamentales, ¿no es cierto? Ahora, claro, hay un tropiezo por una situación complicada desde el punto de vista sociopolítica, que por algunas circunstancias, yo no quiero calificarlas, impiden el avance. Entonces, no podíamos continuar. Ahora, si me preguntas si se debe continuar, yo creo que se debe continuar. Hay que buscar una forma para continuar. Siempre hemos dicho eso. Me Y, acuerdo en esa entrevista que usted sin señaló, embargo, ingeniero habíamos dicho Cisneros, lo un mismo. tema que si bien no le compete directamente a usted, ni a Promas, ni a la universidad, tiene que ver más bien con Etapa, que ha trascendido de que Etapa de alguna manera estaría dejando esas competencias en el Parque Nacional El Cajas y devolviendo estas competencias al Ministerio del Ambiente. Esto ha trascendido precisamente en estos días. ¿Qué conoce usted sobre ese tema? ¿Y sería eso lo más adecuado para la ciudad? Si mi opinión personal, yo creo que no es lo más adecuado para la ciudad. Absolutamente no. ¿Por qué? Porque si nosotros hemos logrado tener una hegemonía y sobre todo van a gloriarnos de tener lo más preciado de la vida, que es esa propiedad de los terrenos de Cajas, cuidémoslo. Y creo que Etapa tiene que seguir en esa misión. Y claro, debería estar ayudada, y nosotros ponemos el contingente desde la universidad, por supuesto, porque es un trabajo mucho más grande que hay que hacer, no Claro, solamente. haciendo historia y recordando etapas, hizo cargo, me parece que en el año 2000, el municipio de Cuenca en realidad es el que obtuvo estas competencias que las traspasó a Etapa, y son casi 30.000 hectáreas del Parque Nacional, que es realmente un patrimonio no solo de Cuenca, sino del país y de la Es una humanidad. maravilla, Gustavo, es una maravilla. Hemos sido aclamados, diría yo, a nivel mundial por este tema. Es una sociedad que se preocupa por sus fuentes. Y esa clarividencia que tuvo en su momento el ingeniero Rengel de adquirir esos terrenos es lo máximo que ha pasado. Mire, son cuencas hidrográficas de propiedad de los cuencanos. Eso no tiene nadie. Y yo creo que eso debemos conservar, pero
soy el primero en luchar para que conservemos. Y creo que Etapa debe recapacitar en esa parte. Si las leyes están interfiriendo en esto, deberíamos pedir a la Asamblea que nos ayude de alguna manera, ¿no es cierto? Pero esto yo creo que debe quedar y debe tener. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que tenemos la necesidad de este monitoreo, de esta protección. Y claro, esto debe extenderse. A lo mejor Etapa podría pensar incluso en extender para las zonas que he mencionado. Ahí están los equipos. Nosotros lo que hemos hecho es instalar, monitorear, generar metodología y la información, por supuesto, que es de Etapa también. La intención de profundizar en estos naturalmente. estudios, la intención de profundizar en estos estudios, incluso de generar posiblemente investigaciones multidisciplinarias sobre este tema persiste, ingeniero Cisneros. Pero sin duda tiene que existir. Ayer nomás yo daba una conferencia a los estudiantes de Georgia que están visitándonos, técnicos de diferentes facultades, más que nada técnicas, que vienen cada año a hacer una pasantía acá en una universidad nuestra, a aprender el idioma español, en fin. Entonces me han pedido y siempre me piden que dé una conferencia sobre esos temas y se han quedado realmente encantados de mirar lo que nosotros estamos haciendo alrededor de este problema. Y creo que esto hay que seguir sumando, Gustavo. La academia tiene que estar presente, sin duda tiene que estar presente, ¿no? Es una responsabilidad, no es fácil. Le digo que no es fácil. Este tema sociopolítico nos ha complicado a nosotros la vida. Créame, en los momentos en que fue difícil hacer el monitoreo, estábamos muy preocupados porque en realidad había incluso ataques sin sentido a la universidad. No tiene sentido que la universidad esté sesgada hacia un lado o hacia otro, bajo ningún concepto. ¿No es cierto? La academia es vertical. Nosotros lo que digamos, sea bueno para uno o para otro, tiene que ser lo que es la realidad. No podemos mentir porque somos academia. Y eso es lo que tenemos que ganar la confianza que habíamos ganado y que tenemos certeza de que mucha parte de la sociedad confía en la universidad, confía en los estudios, confía en lo que estamos haciendo nosotros. Y eso hay que rescatar. Porque si nosotros nos quedamos sin este respaldo, en realidad vamos a comenzar a tener problemas, ¿no es cierto?, afuera. De modo Ingeniero que, Cisneros, Gustavo, en un acto de pluralismo, como acostumbramos a hacer o a tratar los temas periodísticos en este medio de comunicación, hemos abierto la posibilidad de que varios ciudadanos se expresen y han habido allí alusiones a Promas, a la Universidad de Cuenca, sugerencias de que existiría una colusión de intereses de Promas y en consecuencia de la Universidad de Cuenca con las empresas mineras. eso es un absurdo, eso es un absurdo. Haciendo historia, Gustavo, nosotros hace 20 años, cuando recién hacían exploración, a petición, ¿no es cierto?, de las empresas mineras, nosotros I am Gold en ese entonces, lo acompañamos recordamos. acompañamos el proceso para establecer que no hayan daños cuando se hacían perforaciones. Acompañamos el proceso. Eso nos costó, de acuerdo con Fabián Carrasco, con Jaime Astudillo, nos costó muchas dificultades y tuvimos que evitar, desde hace muchísimos años, desde el 2006 me parece, tener más contactos con las compañías mineras. Desde ahí nosotros habíamos indicado que es necesario que alguien financie. Y estos últimos estudios, Gustavo, salen porque el ministro de ese entonces visitó la ciudad de Cuenca, le visitó al alcalde y convinieron en que debían pedir ayuda a las universidades. Y nos pidieron en el Consejo Universitario ayuda a las universidades y de las 4 o 5 universidades de esta región respondimos la Universidad de Cuenca y la Universidad de La Suay. Las dos hicieron convenios. La Universidad de La Suay ha terminado su convenio en la parte de biológica de toda el área, haciendo un análisis muy interesante de la parte regional, cómo es la migración, etc. Y nosotros nos encargamos del tema del agua y teníamos la visión para llegar a establecer claramente el tema de las aguas subterráneas. Lamentablemente, la situación sociopolítica y todo lo que ha pasado no ha permitido que terminemos. Pero nosotros, bajo ningún concepto, hemos tenido ninguna relación con las empresas, más allá del hecho de exigirles que nos permitan entrar a los sitios y trabajar como corresponde. Sus intereses son fundamentalmente científicos, académicos. Exacto, respuestas positivas, ¿no?
hemos tenido contacto con técnicos de la empresa, hemos discutido a nivel técnico. Eso ha sido muy importante. Y eso ha sido una ganancia, ganar, ganar. Pero jamás en la vida la academia, imagínense, sometida a intereses, si ni siquiera tenemos, ¿no es cierto?, tuviéramos una cantidad de regalías y más que bajo ningún concepto serían aceptables. Nosotros hemos actuado con toda la transparencia y eso lo podemos demostrar a través de la información técnica, porque en información técnica no hay cómo mentir, Gustavo. Nosotros no podemos decir que se está contaminando cuando no se está contaminando o viceversa, ¿no? Nosotros tenemos el escrutinio de la sociedad y ante ese escrutinio tenemos que estar muy cautos de poner exactamente lo que es. Y eso es lo que diferencia, en definitiva, de una acción académica de una acción que sería un contrato. Gracias, ingeniero Cisneros, por habernos acompañado. Siempre un placer, Gustavo. Estamos a las órdenes. Han escuchado al ingeniero Felipe Cisneros, PhD, es el director de PROMAS. PROMAS es el programa para el manejo del agua y el suelo, una entidad que realiza investigación científica en la Universidad de Cuenca.